La etnografía, una visión del humano y de la cultura. La etnografía partió de construir su objetivo de estudio ligado con la cultura, solamente en sociedades elementales. Después surgió en sociedades complejas, donde tuvo su aplicación en grupos específicos, como lo fueron los viejos, instituciones psiquiátricas, escuelas y fábricas. La etnografía desagrega la cultura en circunstancias específicas, como lo son las pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y la comprensión de la cultura, el desarrollo y la comprensión de pautas de interacción. Boyle clasificó las etnografías en etnografías clásicas, holísticas, etnografías particulares o focalizadas, etnografías transversales y etnografías etnohistóricas. Sin embargo, las etnografías pueden identificarse según su holismo, contextualización y reflexividad. La etnografía siempre está ligada con el concepto de cultura y estudia las acciones humanas desde un punto de vista interno. Atkinson y Hamberley caracterizan la cultura como una forma de investigación social. Si se habla de medios y fuentes de recolectar información, los enfoques etnográficos tienen dos tipos de conceptos, entre los cuales están el de informante clave y observación participante. Las historias sociales se encargan del análisis de los testimonios y los archivos, como por ejemplo las historias de vida o archivos personales, documentos personales. Mientras que la investigación de acción participativa se encarga de análisis de conceptos de talleres y grupos de estudio. Para validar sus hallazgos, los enfoques etnográficos utilizan el consenso, mientras que las dos formas de historia anteriormente mencionadas se basan en la búsqueda de evidencias. Los diferentes enfoques etnográficos adoptaron un análisis cultural de espacios grandes, como por ejemplo comunidades enteras, y en análisis de envergadura cada vez menor, como instituciones psiquiátricas o colegios. En esto se trataba de desmenuzar cómo era su comportamiento, valores y sistema de creencias, ya que estos eran los que mantenían el estado de las cosas, pero por aquí se puede impulsar un cambio o una innovación. Una de las tendencias contemporáneas más importantes dentro del trabajo etnográfico es la que presenta Clifford Geertz, el cual lleva la antropología como un acto interpretativo. A diferencia de Levi-Strauss, que intentó desarrollar una antropología científica. En el tema del divorcio entre explicación y comprensión, Geertz interviene por una explicación interpretativa que la caracteriza como un tipo de explicación que no es glosografía exaltada o imaginación en libertad, creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Consideró que la cultura es esa malla o red y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental de búsqueda en leyes, sino una ciencia interpretativa en búsqueda de significaciones. Lo que busco es la explicación interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en superficie. Este último concepto, interpretado por Geertz, va a desarrollarse luego de una propuesta de objeto para la etnografía en términos de una descripción densa de cultura, que es un concepto cercano al de estructura profunda, empleado por los lingüistas chomskyanos. En ese horizonte, el análisis consiste en enfrentar una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas y entrelazadas entre sí. Desde esa mirada, el hacer etnografía para este autor británico es como tratar de leer manuscritos extranjeros, borrosos, plagados de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos, y además escrito no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada. Gracias. Ahora procederemos a analizar el apartado que comienza con la siguiente pregunta: etnociencia, etnometodología, análisis componencial o antropología cognoscitiva alternativas a la etnografía convencional. La etnociencia, etnosemántica o etnolingüística, denominada por otros etnografía cognoscitiva, fue desarrollada en los años 60. Su propósito
era generar un cambio en la visión que se tenía de etnografía, debido a que consideraban que era blanda, subjetiva y poco científica. Entonces, con base en esta aceptación, la etnografía se convierte en un método para desarrollar descripciones precisas y operacionales de los conceptos culturales. Lo anteriormente dicho se explica por lo que sugieren los nombres alternativos que puede recibir la etnociencia, que es etnosemántica y etnolingüística. Entonces, los investigadores hacen análisis estructurales, fonológicos y gramaticales como base para el análisis de datos. Básicamente es un método de descubrimiento que nos permite ver cómo la gente vive o siente su mundo experiencial, y de la misma forma podemos apreciar cómo estas personas se refieren o hablan acerca de él. La meta del investigador desde esta perspectiva será comprender, describir y analizar conceptos abstractos. Esto lo hará pues a través de un análisis que contemple las perspectivas de los participantes. De esta forma podemos decir que los sistemas culturales están determinados a través de un examen realizado por el investigador, en el que se analizan ciertas distinciones fenomenológicas que son significativas para los propios participantes. Entonces, como es descrito en el texto, la aceptación de la cultura que subyace de esta perspectiva es descrita de la siguiente manera. Es la de un conjunto de estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su conducta. Siguiendo la línea de ideas anteriores, en 1967, Garfinkel plantea que el objeto de estudio de la etnometodología son las actividades y las circunstancias prácticas. También el razonamiento sociológico práctico de la sociedad, dándole un lugar semejante y priorizando el análisis de lo banal y lo ordinario como de lo trascendente y lo extraordinario. Además, Garfinkel agrega que lo social está en permanente construcción y entonces solo debe concebirse que los hechos sociales son obra de los mismos miembros de la sociedad. La etnometodología se aproxima a las propuestas del análisis institucional y de la pragmática. En relación con la primera, se sabe que no solamente existen instituciones, sino fuerzas y procesos instituyentes. En cuanto a la segunda, el contacto está en el reconocimiento de que el lenguaje solo puede adquirir un sentido completo dentro de un contexto de su producción, es decir, dentro de un contexto práctico específico. La tarea del investigador entonces es develar los medios empleados por los miembros para organizar una vida social común. Para esto se requiere, en primer lugar, plantear una estrategia que le permita al investigador descubrir lo que hacen los miembros de una comunidad o sociedad determinada, para luego entrar a desentrañar o escudriñar el significado íntimo de esta comunidad objeto de estudio. Para implementar la metodología que se expone, es necesario realizar un trabajo de muestreo cualitativo que permita focalizar las observaciones y análisis más pertinentes. Posterior a esto, se debe realizar un trabajo de seguimiento etnográfico que le permita al investigador no solamente observar las realizaciones de los participantes en su empeño sociocultural, sino también registrar qué dicen sobre dichas realizaciones los propios participantes y descubrir el o los significados que éstas tienen para ellos. Bueno, ya mis compañeros hablaron sobre la metodología y me gustaría agregar de que esta apoya su propuesta en el trabajo cualitativo, que viene siendo la construcción de un mundo social por parte de los miembros. Es metódica, que la misma se apoya en los recursos culturales que no solo permiten construirlo, sino que también se apoya en reconocer e interpretar. En relación con este planteamiento también se nos afirma que solo sabiendo cómo los miembros construyen sus actividades podremos estar razonablemente seguros de dichas actividades, ver cómo nace y cómo es su desenlace. Remata este planteamiento con un señalamiento de formas tradicionales de investigación. En estos términos se afirma
que el secreto del ensamble social no reside en las estadísticas producidas por los miembros, o sea, los expertos, aquellos científicos que hacen una investigación demasiado estadística y que son utilizadas por otros expertos que se han olvidado de su carácter codificado. Aclara que, por el contrario, se revela por medio del análisis de los etnométodos, es decir, que estos procesos de los miembros de una comunidad estos procesos se utilizan para producir y reconocer el mundo, algo sumamente subjetivo, y resume el proceso de la etnociencia de una manera muy particular, que es que el investigador alterna entre el análisis de conducta lingüística y el estudio de infraestructura consciente, o sea que este involucra términos en el examen de conducta como entidades independientes dentro del sistema cultural, con el propósito de la etnociencia de descubrir las leyes generales, las leyes universales, bien sea a través de la inducción, de la deducción o de la deducción lógica. Podemos ver cómo toca varios temas sociales y que repercuten directamente en esta época. Eso fue todo, gracias.